México tiene un atraso de al menos 10 años en materia de telecomunicaciones. Mientras que otros países disfrutan ya de excelentes servicios en telefonía celular o banda ancha móvil y competencia en medios digitales, aquí apenas comenzamos a fijar las reglas. Enviaré una iniciativa para reconocer en la Constitución el derecho de acceso a la banda ancha y un conjunto de reformas para generar mayor competencia en telefonía, servicios de datos, televisión y radio. Recupera la rectoría del Estado mexicano sobre el espacio radioeléctrico. Se trata, por tanto, de una reforma, de un paquete de cambios de contenido histórico que tendrán un impacto horizontal en la competitividad de la economía. Dotar de autonomía constitucional al naciente Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Comisión Federal de Competencia es congruente con la determinación política de quien hoy gobierna el país. Levanten la mano los que tengan celulares. Yo quiero que levanten todos los que tengan celulares. Levanten la mano los que tengan celulares. Prendan la bombilla los que tengan los celulares, que los prendan. Estamos ante una muy buena iniciativa que sienta las bases para una transformación de fondo del sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Llegó el momento de que no solo algunos actores tengan la capacidad monopólica de difundir señales. Se inventaron artefactos para crear la distracción, con novelas, con películas, luces, cámara, acción. Sobre el acceso universal, el acceso para todos de la banda ancha, y como se ha comentado antes, es un elemento fundamental para el crecimiento, el desarrollo. Mándame un email que te abriré mi buzón y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón. A lo largo de este programa analizaremos el panorama de telecomunicaciones de nuestro país. ¿Qué nos hace falta para alcanzar un nivel acorde con los estándares internacionales? Yo soy Luis Cárdenas. Bienvenidos. Comenzamos. En el caso particular del peso, lo que hemos visto es que se exageran los movimientos. La Secretaría de Marina Armada de México informa... Cártel de Jalisco Nueva Generación. Aprobado en lo general y en lo particular. El presupuesto de egresos de la Federación para 2014. Es malo, es muy lento, los equipos son de baja capacidad la mayoría, los que son accesibles, entonces siento que la red no le da soporte a todos los equipos con los que se cuenta actualmente. Yo en mi celular lo considero bueno, corre bastante rápido, o sea, sí puedo navegar rápidamente. Porque se caen muchas las llamadas y en veces agarra el celular y en veces no agarra. Decadente, porque muchas veces o no tengo red o simplemente las aplicaciones son como muy deficientes y complejas, ¿sabes? Como que no les logras seguir y te frustras demasiado. Pues sí, me es útil para utilizarlo, bueno, en las redes sociales y también, no sé, descargar videos, usar el correo, es bueno a mi consideración. Considero el servicio bastante malo, es súper lento. Yo no sé si tiene que ver porque la verdad el teléfono, tomé un teléfono muy económico. México parece algunas veces el paraíso de los monopolios. Para naciones como Francia o Alemania sería impensable, inadmisible tener, por ejemplo, únicamente 2 opciones de televisión abierta o concentración de algunos grupos en comunicación móvil. ¿Cuál es nuestro escenario actual en materia de telecomunicaciones?
en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, en México durante los últimos 15 años, lo que ha imperado es la autorregulación de los concesionarios, siendo el terreno de juego las prácticas monopólicas, anticompetitivas y desleales. Durante el primer año de su gobierno, una de las reformas que impulsó el presidente Enrique Peña Nieto fue la de telecomunicaciones, gestada desde el Pacto por México, integrada por el PRI, PAN y PRD, aprobada el 30 de abril del 2013 por el Congreso de la Unión y publicada en junio de ese mismo año. Esta reforma contempla 6 ejes principales, entre ellos, el fortalecimiento de la libertad de expresión y acceso a la información. Un órgano otorgará y revocará concesiones. También sancionará a quienes infrinjan la ley, con lo que se impedirán las prácticas monopólicas. Además, permite la inversión extranjera directa hasta en un 100% en telecomunicaciones y comunicación vía satélite. La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica es una realidad. Se trata de que en democracia, de que en pluralidad y en este clima de diferencias propias de un régimen democrático, hagamos posible que México pueda concretar acuerdos. Los dirigentes nacionales del PRI, César Camacho, del PAN, Gustavo Madero, y del PRD, Jesús Zambrano, calificaron a esta reforma como emblemática e histórica, que combate privilegios y uno de los pasos para hacer viable la justicia social. Emblemática porque constituye una muestra de lo que la política es capaz de hacer. Reivindicatoria porque recupera la rectoría del Estado en la prestación de un servicio público de interés general. E histórica porque la materia nunca había sido regulada con tal hondura y por la auténtica revolución que va a provocar. Se logra un cambio profundo que democratiza los medios, que combate los monopolios y que moderniza al sector sin destrucción de valor y sin riesgo de que sea capturada por litigios longevos. Porque garantiza el ejercicio pleno de las y los mexicanos a la libertad de expresión, hará que las telecomunicaciones sean un servicio público de interés general, porque terminarán las prácticas anticompetitivas y los monopolios en las telecomunicaciones y en otros sectores de la economía. Con la aprobación de esta reforma, 15 leyes deberán ser modificadas. La parte más compleja será la regulación de las concesiones, ya que se eliminó la figura de permisos y ahora se otorgará una concesión única que servirá tanto para servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión. También se aprobó la creación de un nuevo órgano regulador, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, integrado por 7 comisionados. El órgano deberá afrontar los rezagos que no pudo resolver la Comisión Federal de Telecomunicaciones, entre ellos el reordenamiento del espectro y la aplicación de las regulaciones asimétricas en materia de telefonía. De acuerdo con el excomisionado presidente de la COFETEL, Moni de Swan, uno de los mayores retos del IFETEL será la transparencia, aunque este órgano cuenta con las herramientas y respaldo que no tenía la COFETEL. No hay que más que dar la bienvenida a un instituto de esta naturaleza que tiene por fin la fortaleza, que tiene por fin o atiende las mejores prácticas internacionales que durante años ha demandado la Comisión. En comparación con otros países de América Latina, México es uno de los que menos recursos destina a la inversión en tecnologías de la información y las comunicaciones, destinando solo el 3.5% del Producto Interno Bruto, mientras que en Estados Unidos alcanza el 8.8%, lo cual disminuye junto con otros factores la consolidación de este sector, afectando la competitividad del país en el entorno global. De acuerdo con el indicador de la Sociedad de la Información elaborado por la Universidad de Navarra en España, actualmente existen 493 teléfonos celulares por cada 1.000 habitantes, 7% por debajo de la media, y respecto al acceso a Internet, solo se alcanza el 15% por cada 1.000 personas. Hablamos sobre las telecomunicaciones en nuestro país. Regresamos con más. Te diría yo que en penetración digital somos uno de los últimos países. De hecho, Chile nos gana, ¿no? Dentro de los países de la OCDE. Hay que ver bajo qué condiciones el IFETEL, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que tiene un silencio también muy inquietante, ¿cómo va a sacar las bases de licitación para las 2 nuevas cadenas o las 2 nuevas televisoras de cobertura nacional comerciales?
Para comprender mejor el escenario que vivimos con respecto a las telecomunicaciones en nuestro país, platicamos con el senador Javier Corral. También hablamos con Irene Levy, presidenta de Observatel, y hablamos con Aleida Calleja, experta en el tema. México enfrenta uno de los mercados, tanto en el sector de las telecomunicaciones como de la radiodifusión, de los más concentrados en el mundo. Son muy pocos los operadores de redes públicas de telecomunicaciones que concentran tanto la telefonía fija como la telefonía móvil y el acceso al Internet, sobre todo al ancho de banda. Te diría yo que en penetración digital somos uno de los últimos países. De hecho, Chile nos gana, ¿no? Dentro de los países de la OCDE. Entonces yo te diría que depende con quién nos comparemos, ¿no? Si nos comparamos con Estados Unidos, pues desde luego que tenemos un lugar mucho más atrás. Si nos comparamos con Europa también. México tiene, digamos, una década de retraso muy importante en lo que se refiere a telecomunicaciones. Ya desde ese entonces se preveía que los estados deberían de hacer una serie de cambios regulatorios, pero también un proceso de discusión con la sociedad para que permitiera generar una coordinación y una política pública para hacer más corta lo que le llaman la brecha digital. Tenemos unos niveles de concentración mediática y en telecomunicaciones también, como no existen en los países más desarrollados democráticamente hablando. Yo no me imagino, por ejemplo, en Alemania, que esa sociedad se conformara con dos opciones televisivas. O sea, no podría, sería como algo que no soportarían. Lo que yo te diría es, si vamos a tener leyes secundarias que inicien una contrarreforma o que terminen una contrarreforma de los propósitos constitucionales, mejor no tener reformas secundarias. Entonces, un camino es no hay leyes secundarias. Otro camino es hay leyes secundarias, que este es el mejor, el más positivo, leyes secundarias que hacen justicia a la reforma constitucional y que con ello logramos aterrizar estos preceptos en mayor competencia que traten con terreno parejo a todos los competidores. Este sería el mejor escenario, lo veo complicado. En México me parece que dimos un paso muy importante que no habíamos dado nunca, que es la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones que se aprobó pues finalmente el 11 de junio, pero que se quedó prácticamente en el limbo cuando el Congreso incumplió su propio plazo de que a más tardar el 9 de diciembre deberían de existir por lo menos dos leyes secundarias nuevas, la de competencia económica, la de radiodifusión y telecomunicaciones, y una tercera que debería ser la del derecho de réplica, que esas sí no las cumplieron, pero muy mal. Hay una lamentable retractación del gobierno. Los intereses económicos poderosos siempre en esta industria han logrado aplazar la legislación. El gobierno también ha cedido ese aplazamiento en aras del servicio que le ha prestado la televisión y la radio en estos días de reforma energética. Las tardanzas o los retrasos siempre traen mensajes de advertencia, no son buenos, hay peligro de que quieran achicar en la legislación secundaria los contenidos de la reforma constitucional. ¿Qué es lo que está sucediendo y qué es lo que va a suceder? Se está creando una barrera de entrada artificial a los nuevos competidores. ¿Quién va a querer entrar a competir en un mercado tan concentrado, con un duopolio televisivo tan fuerte con Televisa y Televisión Azteca, sin reglas, porque no vamos a tener la ley secundaria, con una penetración digital del 30%, 40%, si bien nos va? Las cadenas van a ser digitales, entonces pues solamente aquellos que tengan televisión digital van a poder verlos. Sin reglas para la publicidad, pues desde luego que se ve complicado que haya nuevos entrantes que quieran entrar a un mercado con estas características. ¿Cuál es la clave? La clave es que lo que entienden las televisoras es que como de ese canal salen nuevas señales, las señales que nacen son de ellos.
En el caso de Televisa, 4 canales, ¿no? Si quieres que las 4 señales que van a salir del canal 2, es decir, la señal 2.1, 2.2, 2.3, está bien, pero te tienes que deshacer de los otros 2. O sea, no puedes tener los 4 por 4, sería 16 señales que tendría Televisa. Hay que ver bajo qué condiciones el IFETEL, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que tiene un silencio también muy inquietante, cómo va a sacar las bases de licitación para las 2 nuevas cadenas o las 2 nuevas televisoras de cobertura nacional comerciales. Porque si las reglas las pone para que se queden los mismos, pues entonces vamos a tener ahí un problema, ¿no? La multiprogramación, en efecto, debiera ser la figura fundamental para dar cabida a nuevos jugadores. No puede significar que la compresión digital que ha permitido reducir el ancho de banda para la transmisión de un canal vaya a ser utilizada por los mismos para ellos mismos dar más canales. En realidad, la multiprogramación deberá estar sujeta a las reglas de competencia económica, a los límites establecidos en el concesionamiento. Hay mucho espectro que se está desperdiciando, mucho espectro que se utiliza mal. Entonces, las autoridades, el IFETEL y el Ejecutivo Federal, tienen que reordenar y administrar correctamente el espectro, porque de lo contrario, los esfuerzos de las empresas para instalar radiobases y demás, pues son estériles o van a costar más, y los usuarios lo padecemos en el mal servicio. Entonces, banda de 700, en mi opinión, va a ir retrasado también la instalación de esta red mayorista. Por ahí también podría haber una contrarreforma. Las empresas dicen, no, nosotros queremos operar, tu Estado eres ineficiente operando. En el caso de la 2.5, pues hay litigios ahí de empresas que no les pareció que EMB se quedara con los 60 MHz. Yo creo que esto no va a proceder, los amparos no van a proceder. Me parece que los 130 que van a restar pues van a ser licitados. Pero todo esto necesitamos conocer el plan global o integral de espectro radioeléctrico del país. De lo contrario, pues son como parches, ¿no? Como rompecabezas que no le encontramos todavía la forma. Bueno, el gobierno acaba de recuperar 130 MHz mediante un acuerdo con los concesionarios de esta banda, la 2.5, y les ha dejado alrededor de 60 MHz para que ellos desplieguen también los usos que tienen asignados en su título de concesión. El gobierno ha hecho una buena negociación, ventajosa para el gobierno, por cierto, de recuperar 130 MHz, y lo que habría que hacer es precisamente que con la banda de 2.5 que han recuperado un gran porcentaje, junto con la de los 700, se pudieran combinar para realmente dar pie a esta red nacional de ancho de banda de carácter público-privada que se ofreció. El hecho de que se haya aprobado una ley de derecho de réplica en los términos en los que se aprobó en Cámara de Diputados es una vergüenza. O sea, está puesto de tal manera que sea inaplicable. Solamente el que tenga pues un bufete de abogados y un buen tanto de dinero para pagarles va a poder dar la pelea en tribunales. Luego, las reformas que se hicieron en el Código de Procedimientos Penales es muy preocupante también, porque generan la posibilidad de que cualquier ministerio público, cualquier autoridad pueda vigilar tus comunicaciones telefónicas o de la red sin un estricto control judicial, lo cual genera un estado policíaco muy peligroso, cuando eso era lo que se tenía que plantear en la reforma de telecomunicaciones, lo que le llamamos la neutralidad de la red, o sea, a menos que sea necesario. Luego viene lo que le llaman la ley Beltrones, que pues es prácticamente criminalizar el uso libre de la red, porque si tú bajas canciones, aplicaciones o cualquier otro contenido de la red sin pagar los derechos de autor, puedes tener hasta 6 años de cárcel. La reforma se constituye en una reforma democratizadora de este sector, procompetitiva, porque va a impulsar una mayor presencia de jugadores en este sector tan concentrado,
y porque va a propiciar que se garanticen derechos fundamentales de información. No solamente tendremos mejores precios, yo digo que mejores servicios y, por supuesto, una amplia red de posibilidades en zonas que hoy no tienen o cuentan con el acceso a las nuevas tecnologías de la información y a los medios de comunicación masiva. Hablamos sobre las telecomunicaciones en México. Estos son algunos datos relevantes de los cuales quizá usted no tenía conocimiento. Regresamos con más. Del conocimiento público. De acuerdo con datos del INEGI, de abril de 2012 a abril de 2013, se incrementó 20.6% el uso de Internet en México. Es decir, ahora 46 millones de personas usan la red en el país, lo que representa el 30.7% del total de los mexicanos. Es claro que el retraso en telecomunicaciones que sufrimos los mexicanos nos ha condenado a un letargo tecnológico y económico que nos coloca en desventaja con otros países. Estamos ante la discusión en el Congreso de la Unión de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones. Algunas voces alertan del riesgo de un retroceso orquestado por los poderes fácticos. Otras, más optimistas, señalan que ese justamente será el camino hacia un escenario de mayor competencia. Como siempre, la mejor opinión viene de un ciudadano informado sobre el tema. Como siempre, la mejor opinión viene de usted. Yo soy Luis Cárdenas. Nos vemos la siguiente semana. Y es que en enero del 2012, la Procuraduría General de la República reportó la muerte de 47.515 personas en hechos vinculados a la violencia en México. Por su parte, Calderón resaltó que durante su administración,